Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Estamos hablando de cómo mejorar nuestra lectura, interpretación, entendimiento y aplicación de la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y estuvimos en la última sesión hablando de errores muy comunes en la interpretación de textos bíblicos. Si deseas ver la sesión, estamos en YouTube. Búscanos por Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano y ahí vas a encontrar todos los videos pasados. Dijimos que en lugar de hacer una eisegesis de un texto, necesitábamos hacer una exégesis, un buen entendimiento, el significado que el texto tiene y no traerle uno que nosotros queremos que el texto tenga. Yo quería mencionar respecto a este punto que eso tiene consecuencias, por supuesto, cuando nosotros hacemos una mala interpretación del texto. Por ejemplo, el que tomamos la última vez, Hechos 16. Pablo y Silas le dicen al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y muchos enseñan que esa es una promesa, que se cumplen todos, y luego uno se encuentra gente muy decepcionada porque todos los de su familia no han conocido al Señor, no han querido obedecer a la fe, que por qué, ya que ellos son cristianos, confiados siempre en una promesa que no es una promesa, según una buena interpretación de ese texto. Entonces, por supuesto que hay consecuencias de las cosas que nosotros interpretamos equivocadamente o correctamente en la vida de muchas personas. Por eso la importancia de utilizar todos estos principios y todas estas herramientas, aprenderlas cada vez a usar mejor para poder crecer en nuestro conocimiento y en la interpretación de las Escrituras. Hoy queremos iniciar diciendo que necesitamos, en primer lugar, seguir creciendo en un entendimiento general de toda la Biblia. La Biblia es una sola historia, y aunque hay muchísimas historias aquí, esta es una sola. Y yo tengo una ilustración para poder hablar más de este principio. Supongamos que esta es la historia de Dios con la humanidad, y muchos pueden ver la Biblia equivocadamente como si Dios comenzara a escribir y Dios dice, bueno, escribamos esta página de la historia. Y luego algo pasa aquí, por ejemplo, Génesis 3. Dios crea todo, Adán y Eva, ellos fracasan y desobedecen a Dios y entonces es como, bueno, fracasaron, entonces esta no va más y vamos con otra. Y escribamos otra época de la historia. Y vamos al Antiguo Testamento y el pueblo de Dios, Israel en el Antiguo Testamento, también fracasa y no obedecen al Señor. Entonces, otra que no funciona y vamos con una tercera. Y esa sería una muy mala forma de ver el panorama general de toda la Biblia, porque la Biblia no es así. La Biblia es una historia completa. Y aquí está la otra parte de la ilustración. Supongamos que esta es la Biblia y este es todo el plan de Dios con la humanidad. Y lo que Dios ha venido haciendo a través de las edades es desenrollando este rollo de su propósito, que es uno solo, y a través de los tiempos y las edades ha venido desenrollándolo, desenvolviéndolo. Esta es la Biblia. La Biblia es una sola historia. ¿Cómo hacemos para verla así? Necesitamos crecer en nuestro entendimiento de un panorama general de toda la Biblia. También dije en la sesión pasada o en sesiones pasadas que la Biblia no debemos leerla ni con afán, ni deprisa, ni a la carrera. Pero por supuesto tampoco queremos no avanzar en nuestra lectura de la Biblia. Si hemos hablado de leerla con detenimiento y meditar en ella, tampoco queremos que alguien diga, bueno, yo llevo todo un año meditando en estos 3 versículos de la Biblia. Queremos avanzar en ambas direcciones. Queremos avanzar en el recorrido de nuestra lectura, pero sin dejar de ir profundo. Y entonces esas dos cosas son muy importantes en nuestra lectura de la Biblia. Otro ejemplo que quiero dar es cuando tú vas, por ejemplo, hoy en día a buscar en los mapas de Google, tú quieres ir a un lugar y buscas ese lugar y la primera imagen que te muestra la ubicación del lugar, pero tú todavía estás perdido porque no conoces dónde, no se ve mucho dónde está el lugar. Entonces comienzas a agrandar la imagen y es como si comenzaras a elevarte y comienza a mostrarte ya no solamente el lugar, sino el sector donde está y luego en qué parte de la ciudad y luego la ciudad completa y tú ves dónde estás tú y a dónde quieres llegar. Y dice, ahora sí sé dónde está ese lugar, dónde estoy yo y cómo tengo que llegar hasta allá. Lo mismo pasa con la escritura.
Cuando comenzamos a avanzar y a crecer en nuestro entendimiento del panorama general de la Biblia, vamos viendo cómo Dios ha venido desarrollando su plan a través de toda la historia y crecemos en ver la Biblia como una sola historia y no como muchas. La Biblia es un plan que Dios siempre tuvo, que nunca ha cambiado. Es un plan desarrollado a través de la historia de la humanidad y no es una serie de decisiones y acciones de parte de Dios basadas en las acciones de los hombres. No. No fue una sorpresa para el Señor que Adán y Eva fracasaran en el Edén. No fue una sorpresa para Dios que el pueblo de Israel fracasara en el Antiguo Testamento. No fue una sorpresa para el Señor que Cristo Jesús fuera arrestado y luego crucificado. Todo estaba absolutamente planeado. Entonces, una sola historia. Y yo quiero que vayamos en las Escrituras y por favor busquen Primera de Pedro, ya al final de la Biblia, Primera de Pedro capítulo 1. Los que están recién con nosotros, queremos que siempre estén listos ahí con sus Biblias y un cuaderno, una nota donde ustedes puedan apuntar. Entonces, Primera de Pedro capítulo 1, miren el versículo 19. Y por favor les pido una vez más, hay que leer todo ese contexto después. Anótenlo y leen el contexto después. Pero dice el versículo 19, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Entonces, lo que Pedro está diciendo es que el Cordero de Dios, Jesús, que quita el pecado del mundo, estaba preparado desde antes de que el mundo fuese creado. Un momentito, yo pensé que eso había venido después de la caída de Adán y Eva. No, desde antes de la fundación del mundo ya todo estaba preparado. Dios sabía todo lo que iba a ocurrir y simplemente ha venido desarrollando su plan y su propósito a través de la historia de la humanidad. Y esa es la historia de la Biblia, una sola historia que tiene principio y tiene fin. Y la invitación en esa primera parte es a crecer en ese conocimiento del panorama general de la Biblia. Yo dije que si alguien está interesado en comenzar a leer la Biblia o recién está iniciando, mi recomendación es que lea el Nuevo Testamento primero. Pero claro, después tenemos que pasar al Antiguo, porque no es lo mismo leer Hebreos capítulo 11 sin saber de quiénes está hablando ese capítulo, o leerlo acordándose de todo lo que Dios hizo en la vida de esos hombres, en la vida de Abraham, de Moisés y de tantos otros que menciona Hebreos 11, solo como un ejemplo. Entonces, crecer en ese panorama general de la Biblia es muy importante. En segundo lugar, en la Biblia tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. Y hay una interdependencia total entre esos dos grupos de libros. Antiguo Testamento 39 libros, Nuevo Testamento 27, son 66 que nosotros creemos que están completos. Obviamente están conectados, íntimamente conectados entre sí. No podemos abandonar ninguno de los dos. No podemos entender el Nuevo Testamento sin tener el Antiguo. Y no podemos entender el Antiguo Testamento sin tener el Nuevo. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al Nuevo Testamento, ¿cómo está el Nuevo Testamento conectado con el Antiguo? Muy sencillo, comenzamos a leerlo y nos encontramos, primer capítulo de Mateo, genealogía de Jesucristo, Antiguo Testamento. Todos esos personajes que se mencionan en esa genealogía son del Antiguo Testamento, la gran mayoría. Entonces ahí comenzamos a ver la interdependencia, la dependencia que el Nuevo tiene del Antiguo. Pero otra cosa, en el Nuevo Testamento encontramos 343 referencias directas del Antiguo Testamento. 343. Y si hablamos de menciones indirectas, son cientos de ellas. Cientos. Por supuesto que hay una dependencia grande. Ahora, si hablamos del Antiguo, hablemos del Antiguo sin depender del Nuevo. Si tuviéramos el Antiguo sin el Nuevo, tendríamos una historia de fracaso total. Y ahí terminaría todo. ¿Cuál fracaso? El fracaso del pueblo de Dios, el fracaso de la ley, el fracaso del sistema sacrificial, el fracaso del sistema sacerdotal. Y termina el Antiguo Testamento con el profeta Malaquías con una maldición. Llega el Nuevo
y es donde encontramos la esperanza de la humanidad, porque Dios cumple lo que Él había prometido. Entonces el uno y el otro, absolutamente importantes, ambos son palabra inspirada de Dios y dependen el uno del otro en muchísimas cosas. ¿Cómo hacemos entonces para interpretar hoy en día este Antiguo Testamento y este Nuevo Testamento? Y aquí entramos en una parte muy importante de nuestra interpretación bíblica, porque estamos hoy en día llenos de errores de interpretación que tienen que ver directamente con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo interpretamos hoy en día los dos testamentos? Tenemos que decir en primer lugar que el Antiguo Testamento está explicado en el Nuevo y el Nuevo Testamento estaba contenido en el Antiguo. Entonces vamos primero con el Nuevo. ¿Cómo es eso de que estaba contenido en el Antiguo? Si no tuviéramos el Antiguo, no tendríamos esa nación de donde vino el Salvador, de donde vino Jesús. Nació como un judío. Sí, esa nación cuando él nació estaba sometida bajo el Imperio Romano, pero era una nación y Jesús pertenecía a esa nación. Ahora, Jesús fue judío mientras estuvo aquí en la tierra. Si alguien me pregunta si Jesús es judío hoy, yo creo, no, Él no es judío hoy. Él es Dios como ha sido siempre. Y hoy en día está en su gloria, en su trono y está muy por encima de cualquier nacionalidad humana. Pero mientras estuvo en la tierra, Él nació como judío. Y en Juan capítulo 24, si quieren mirar, Juan 4, Juan capítulo 4, Jesús hablando con la mujer samaritana. Miren el versículo 22 lo que Jesús le dice. Juan 4, 22. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. ¿A qué se refiere con eso de que la salvación viene de los judíos? La historia del Antiguo Testamento. Dios en el Antiguo Testamento levantando la nación de la cual iban a ser el Salvador en el Nuevo Testamento. A eso se refiere. La salvación no viene ni de los griegos, ni de los babilonios, ni de los persas, ni de los sirios. La salvación viene de los judíos, porque este fue el pueblo que Dios levantó en el Antiguo Testamento, del cual iban a ser en el Nuevo Testamento el Salvador de toda la humanidad. Entonces el Nuevo Testamento estaba escondido en el Antiguo, pero también el Nuevo Testamento nos explica el Antiguo desde la perspectiva cristiana, por supuesto. Repito, el Nuevo Testamento nos explica a nosotros hoy en día el Antiguo. Nosotros hoy en día somos gente del Nuevo Testamento. Y aunque el Antiguo Testamento es la palabra de Dios y lo necesitamos, por supuesto, necesitamos entenderlo a la luz del Nuevo, porque el Nuevo nos lo explica. No es posible para nosotros, sin el Nuevo Testamento, entender el Antiguo. Y esta es un principio muy importante en la interpretación bíblica. Tenemos muchísimos errores de interpretación por la falta de entender que el Nuevo Testamento nos explica el Antiguo. Eso nos lleva a muchas cosas que no podemos verlas todas, pero veamos algunas que para mí son primordiales. Una, si el Nuevo Testamento nos explica el Antiguo, el Nuevo Testamento lo primero que nos dice, o una de las cosas que es muy importante, es que nosotros en el Nuevo Testamento no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. No estamos bajo esa ley. La ley bajo la cual todo el pueblo de Dios vivió todo ese tiempo del Antiguo Testamento. Nosotros ya no estamos bajo esa ley. ¿Dónde dice eso? En varias partes, como estas. Vayan a Romanos, por favor. El libro de Romanos en el capítulo 5. Perdón, capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, 14. Dice Pablo en Romanos 6, 14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, unos libritos ahí más adelante, pasen Corintios y vayan a Gálatas. Vayan a Gálatas en el capítulo 4. Gálatas 4.
versículo 4. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces, en todo el Nuevo Testamento se nos explica que nosotros ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que no estamos bajo esa ley? La ley del Antiguo Testamento, bajo la cual todo el pueblo de Dios estuvo todo ese tiempo, estaba dividida en tres grandes ramas: ley civil, ley ceremonial y ley moral. Esas eran las tres grandes ramas de la ley de Dios en el Antiguo Testamento para su pueblo. Repito, ceremonial, civil y moral. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, necesitamos que el Nuevo Testamento nos dé la respuesta a nuestra pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Tenemos que estar nosotros como cristianos en el Nuevo Testamento bajo la ley que se nos muestra, ceremonial, civil y moral del Antiguo Testamento, como lo estuvieron ellos? ¿Dónde encontramos esa respuesta a una pregunta tan importante en el Nuevo Testamento? Y muy claramente el Nuevo Testamento nos muestra que nosotros no estamos bajo esa ley del Antiguo Testamento, excepto una. No estamos ni bajo la ley ceremonial, ni bajo la ley civil que vemos en el Antiguo Testamento, en toda su extensión. Pero resulta que el Nuevo Testamento nos dice, ratifica que nosotros sí estamos bajo la ley moral. Cuando hablamos de la ley moral, nosotros estamos hablando de los 10 mandamientos de ahí en adelante. Cuando Dios establece todas estas leyes. Ahora, si tú miras los 10 mandamientos, 9 de ellos tienen que ver con moral. Solamente uno de ellos, el cuarto, tiene que ver con una ley que ellos cumplían, que era ceremonial. ¿Cuál es esa? La del sábado. Ellos tenían que guardar el sábado. Para ellos era el día de reposo, era el día en que no podían trabajar, y había una gran cantidad de leyes diferentes que envolvían ese día. Tanto así, era tan serio el asunto, que hubo gente en el Antiguo Testamento que murió por quebrantar la ley del sábado. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, en el ministerio de Cristo nos encontramos que muchas veces quisieron matarlo porque Él no cumplía como ellos creían debía cumplir la ley del sábado. Entonces, el Nuevo Testamento nos enseña muy claramente que nosotros los cristianos neotestamentarios solo estamos llamados por el Nuevo Testamento a mantener y a estar bajo la ley moral, porque es algo que Dios pide de nosotros. Pero ya la ceremonial y la civil pasaron. Ya no son parte de nuestra fe ni de nuestra práctica. Por eso nosotros no tenemos sacrificios en los templos de animales. De otra manera tendríamos que tenerlos como ellos los tuvieron. Otra gran cantidad de leyes ceremoniales que estaban establecidas en el Antiguo Testamento. Nosotros no las tenemos hoy en día. Somos gente del Nuevo Testamento y no estamos bajo la ley. Aquí está el problema. Todavía hoy en día hay muchos que quieren someter a los cristianos a leyes del Antiguo Testamento que no están ratificadas en el Nuevo, que no están explicadas en el Nuevo. Por lo tanto, no son para nosotros. Pero cuando vamos a la ley moral, esa sí la vemos ratificada y aún elevada en el Nuevo Testamento, de los mismos labios del Señor Jesús. Y a la luz de todo el Nuevo Testamento se nos dice que Dios pide de nosotros, por supuesto por su gracia y por la obra del Espíritu Santo, que nosotros mantengamos esa ley moral. Pero las demás no. Y hay mucha gente que todavía quiere someter a los cristianos a la ley del Antiguo Testamento cuando el Nuevo Testamento nos dice que ya no estamos sometidos a esa ley. Ya no más. Entonces ni a la ceremonial ni a la civil, solo la moral es la única que el Nuevo Testamento ratifica. Y repito, los 10 mandamientos, excepto uno, el cuarto, que era el que tenía que ver con el sábado. Toda enseñanza, por favor presten atención a esto, toda enseñanza o doctrina, ya sea de doctrina o de práctica, que esté basada en el Antiguo Testamento, debe ser claramente mostrada y ratificada en el Nuevo Testamento para que nosotros vivamos bajo ella o nos sometamos a ese principio o a esa doctrina.
De lo contrario, Dios en Cristo nos hizo libres de todo eso que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Solamente la ley moral. Un ejemplo. Muchos quieren someter a otros hoy en día diciéndoles que tienen que vestirse de cierta manera porque el Antiguo Testamento lo enseña. Eso no es verdad. Nosotros ya no estamos bajo esa ley. Respecto al vestir, ¿qué es lo único que nos dice el Nuevo Testamento? Que nos debemos vestir con modestia, con decoro. Eso sí. Es claro el Nuevo Testamento en decirnos que tenemos que vestirnos con decoro y con modestia, pero en ninguna parte se nos dice que debemos cumplir con las leyes que encontramos en el Antiguo Testamento respecto a los vestidos o respecto a las comidas o respecto. El Nuevo Testamento es nuestra medida y nos explica el Antiguo. Entonces, toda enseñanza, doctrina o práctica basada en el Antiguo Testamento tiene que ser claramente mostrada, ratificada y enseñada por el Nuevo para que nosotros nos sometamos a ella. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la aceptación por parte de Dios de cualquier persona, su pueblo o cualquier individuo, el que ellos fueran aceptados por Dios, dependían de que cumplieran la ley. Un estricto cumplimiento de toda la ley. Tanto así que el Antiguo Testamento dice que si alguien incumplía un mandamiento de la ley, ya la incumplía toda. Entonces imagínense ustedes lo que pasó en el Antiguo Testamento. Dios les dio su ley y le dijo a su pueblo, cumplan mi ley. Y ellos no podían cumplir esa ley. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento no había forma de ser acepto delante de Dios. Porque ¿quién cumplía la ley? Nadie. Absolutamente nadie. Era la forma de ser acepto por Dios, de ser aceptado por Dios, cumplir toda la ley en todos sus mandamientos, un estricto cumplimiento de la ley. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento nos dice que nosotros somos aceptos por gracia, porque somos justificados. Y yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 5 y vamos a establecer esa gran diferencia, porque este es un ejemplo que es muy importante de cómo cambió todo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Romanos 5, versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahí está, aceptos, aceptados delante de Dios, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y para mí este verso lo explica todo. Lo que en el Antiguo Testamento, el ser aceptado delante de Dios, para ellos implicaba tener que cumplir toda la ley que se les había dado. Nosotros fuimos aceptados solamente porque fuimos justificados en Cristo. Entonces, el ser aceptos delante de Dios en el Nuevo Testamento no depende ni de la ley ceremonial, ni de la ley civil, y escuchen esto, tampoco de la ley moral. Ninguna de las tres. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Significa eso que nosotros ya no estamos llamados a cumplir la ley moral? No. Pero lo que sí significa también es que nosotros no somos aceptos delante de Dios en el Nuevo Testamento por la ley. No estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. Hemos sido justificados por gracia, por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Eso es muy importante entenderlo. No por obras, dice Pablo, no por la ley, el cumplimiento de la ley. Hermanos, seamos sinceros. Si fuera por el cumplimiento estricto de la ley de Dios, aún la moral que tenemos hoy en día ratificada en el Nuevo, ninguno de nosotros podría ser acepto delante de Dios. No habría forma. Yo soy el primero en reconocer que yo estaría fuera, descartado, eliminado. Pero gracias a Dios que no es por el cumplimiento de la ley, es por la fe en Cristo que fuimos justificados. Ahora, Pablo dice en Romanos 6 que eso debe llevarnos a ¿qué? Bueno, entonces ya que fuimos justificados, entonces vamos a pecar para que la gracia abunde. No, en ninguna manera. Y déjeme decirlo así, todo cristiano nacido de nuevo se levanta cada mañana
con un deseo en su corazón de luchar y de confiar en la gracia de Dios por agradarlo, pensando en su carácter y pensando en la ley moral del Nuevo Testamento. Entonces, es muy importante entender que ya no estamos bajo esa ley, ahora estamos bajo la gracia y no podemos dejarnos someter por nadie que quiera intentar someternos a leyes del Antiguo Testamento que no han sido ratificadas en el Nuevo. Tal vez tenemos que elaborar un poquito más después en este punto. Pero quiero terminar hoy refiriéndome a algo que estábamos anunciando en la publicidad. Y era por qué Dios, hablando del Antiguo Testamento, por qué Dios permitió tanta maldad en el Antiguo Testamento de su pueblo y de hombres que fueron usados por Él en sus propósitos. Específicamente podríamos hablar de una cosa, ¿por qué Dios permitió la poligamia en el Antiguo Testamento? Y tantas otras cosas. Estas son muchas cosas que muchos toman como excusa para no leer la Biblia o para rechazar al Señor, para no buscar de Él, para no volverse de corazón a Dios. En primer lugar, lo que la Biblia en toda su extensión nos muestra es que, por ejemplo, hablando de la poligamia, esto nunca fue el plan original de Dios. Nunca fue su plan original. Vayamos al principio. ¿Qué pasó en Génesis? Dios le dio a Adán una esposa, no varias, una esposa. Y allá en el capítulo 4 de Génesis es cuando vemos que uno de los descendientes de Caín fue el primero al que se le ocurrió tomar más de una esposa. Pero hasta ese momento todos entendían el diseño original de Dios, que era que nosotros tuviéramos una sola esposa. Entonces, ¿qué pasó después? Porque comenzamos a ver después de Lamec que mucha gente en el Antiguo Testamento tomó más de una mujer y muchos de los hombres usados por Dios. David, por ejemplo, el rey David tuvo 8 esposas. Salomón se sale de toda cuenta, 700 esposas y 300 concubinas. Eso ya es una exageración. Pero muchísimos otros tuvieron más de una esposa y practicaron la poligamia. La Biblia nos muestra muy claramente que ese no fue nunca el diseño original de Dios. Y si vamos a otro verso en el Nuevo Testamento, vayan por favor a Mateo 19. Mateo capítulo 19. Yo lo mencioné la vez pasada, pero quería que lo viéramos juntos. Miren Mateo 19, versículo 8. Mateo 19, 8. Él les dijo, Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. En otras palabras, ese nunca fue el propósito, el diseño de Dios, el plan de Dios. ¿Cuál fue el diseño de Dios y su plan? Versículo 4. Respondiendo Jesús dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no mujeres, a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, en primer lugar, Dios en su plan original, en su diseño, nunca aprobó ni aprueba la poligamia o ninguna otra inmoralidad o maldad que vemos en el Antiguo Testamento, aún de la gente del pueblo de Dios y de hombres que Dios usó. Nunca fue su diseño original. Lo que podemos decir y vemos en el Antiguo Testamento es que Dios desarrolló su plan de salvación que estaba en Cristo en el Nuevo Testamento. Pero Dios desarrolló todo su plan a través de todo ese tiempo del Antiguo Testamento en medio de la miseria humana, de una humanidad caída, pecaminosa, de una humanidad que mostraba y reflejaba las consecuencias de Génesis capítulo 3. Después de Génesis 3, tú comienzas a ver la maldad multiplicándose por todo lugar. Entonces lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento. Dios obró en medio de un pueblo y de hombres pecaminosos cuya maldad estaba en sus corazones y que muchas veces se expresaba de diferentes maneras. ¿Por qué Dios decidió
desarrollar su plan y su propósito a través de la historia de la humanidad y de un pueblo lleno de maldad y de debilidad? Yo no tengo la respuesta, Dios lo decidió. Cuando yo leo el Antiguo Testamento, yo pienso que yo hubiera traído un diluvio. Si hubiera sido Dios, hubiera traído un diluvio cada mes, como Él lo hizo en Génesis capítulo 6. Dice Génesis 6 que la maldad del hombre llegó a un punto donde Dios dijo, me pesa haber creado al hombre. Y trajo el diluvio. Y luego dice de Noé y sus descendientes que se salvaron en el diluvio, que fue porque hallaron gracia. Noé halló gracia. No nos dice que era que Noé cumplía exactamente todos los mandamientos de la ley de Dios. Por gracia. Entonces Dios decidió que iba a desarrollar su plan y su propósito a través de todo el Antiguo Testamento, aún en medio de todas esas fallas, de todos esos pecados, de toda esa maldad que aún los hombres de Dios mostraron. Ahora, otra cosa, el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento nunca nos muestran esos hombres como figuras o ejemplos de moral o de moralidad. Ni David, ni Sansón, ni Moisés, ni Abraham, ninguno de ellos son mostrados nunca como hombres que fueron ejemplos de moral o de comportamiento. Se nos dice que tenían fe como Abraham y que su fe le fue contada por justicia, pero jamás se nos muestran como ejemplo. Y la última cosa, la que más me gusta de todas, cuando yo leo el Antiguo Testamento, para mí eso hace real y verídica la Biblia. Nunca Dios esconde los errores, inclusive de los hombres que fueron usados por Él mismo y su maldad y su pecado. Nunca. Pero la otra cosa es que cuando uno lee todo el Antiguo Testamento, no le quedan ganas a uno de ser seguidor de ninguno de ellos, hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Y cuando llegamos a los Evangelios y nos encontramos a Cristo Jesús, Él es nuestro modelo. En otras palabras, la Biblia nunca tiene el propósito de invitarnos a ser seguidores ni de Abraham, ni de David, ni de Moisés, ni de Pablo, ni de ningún otro, excepto uno, Cristo Jesús. Porque Él sí es nuestro modelo perfecto, perfecto. Y por eso cada día procuramos por la obra del Espíritu Santo en ser semejantes a Él. Entonces Dios permitió todo eso y desarrolló su plan hasta que llegó Cristo. Pero la última cosa, después de la muerte y resurrección de Cristo, hablando de sus discípulos y de los que vinieron después de ellos y hablando de la historia de la iglesia hasta nuestros días, aunque hoy en día todavía Dios está cumpliendo su propósito a través de nosotros que somos pecadores y caídos, pero redimidos, aunque hasta el día de hoy Dios continúa haciendo eso con gente imperfecta como nosotros, la iglesia después de Cristo a través de mucho tiempo ha mostrado la diferencia en cuanto al comportamiento, en cuanto a los principios, en cuanto al estilo de vida, en cuanto a la moral y en cuanto al testimonio de gente de Dios cuyas vidas está siendo transformada. El Imperio Romano, dice los historiadores, que persiguieron a los cristianos por muchas razones, pero déjenme mencionar una. Persiguieron a los cristianos porque los cristianos con su ejemplo de vida simplemente les mostraban en su cara cuán inmorales eran y cuán inmoral era el imperio, porque los cristianos se comportaban de forma diferente, eran gente transformada, no perfecta, pero transformada. Eso es lo que Dios ha mostrado y ha hecho con su pueblo a través de toda esta historia moderna hasta el día de hoy y en el tiempo de la historia de la iglesia primitiva después de que Cristo Jesús se fue al cielo. Entonces, hermanos, resumiendo, ¿por qué Dios permitió todo eso en el Antiguo Testamento? Nunca fue su diseño original, ni la poligamia, ni el divorcio, ni el engaño, ni la maldad, ni la violencia, ni la guerra. Nunca fue su diseño. Y Dios tomó la decisión de continuar desarrollando su plan, esperando el tiempo cuando Cristo Jesús apareciera a través de la historia de la humanidad y de la miseria de una raza caída, como lo muestra el Antiguo Testamento. Pero también hoy nosotros somos llamados a hacer testimonio y a mostrar a aquellos que todavía no conocen al Señor ni caminan con Cristo lo que Dios ha hecho y continúa haciendo en nuestras vidas y que somos luz en medio de la oscuridad. Nos vemos el jueves, así que bendiciones y cuídense mucho.